El castigador, el Donald Trump del Este, el torturador, un tirano, un dictador. Se le ha llamado de muchas maneras, pero lo cierto es que solo tiene un nombre. Se llama Rodrigo Duterte y es el presidente de Filipinas. Tapos yung iyo ngayon, tas the gold to condemn me. Once again, I repeat it, fuck you. Me llamo Diego Recuenco, soy periodista y aquí va mi vídeo. Lo primero de todo, ¿quién es él y de dónde sale la mano de hierro que lleva las riendas de Filipinas? Duterte es el hijo de un exgobernador de la provincia de Davao y, emulando los pasos de su padre, se graduó en Ciencias Políticas y Derecho. En los años 70 ejerció como fiscal en esta provincia y en los años 80, concretamente en 1988, se convierte en su alcalde. Este es el punto de inflexión. Aquí comienza la carrera política del Duterte más sanguinario. Durante 22 años, fue el alcalde de esta ciudad, que antiguamente se conocía como la capital de los asesinatos. Empezó a vislumbrarse lo que sería su plan, primero para Davao y después para todo Filipinas. Su obsesión desde el principio es acabar con la criminalidad callejera, algo que de por sí no sería malo si durante el proceso se saltase todos los métodos y, en definitiva, los derechos humanos. En vez de acabar con la criminalidad y la pobreza, ley y orden a punta de pistola. Como alcalde, introdujo el toque de queda para menores no acompañados y prohibió la venta y el consumo de alcohol en determinadas horas del día. Lo cierto es que durante su mandato los índices de criminalidad bajaron y los índices de seguridad subieron, pero lo cierto es que detrás había una política de asesinatos extrajudiciales a sospechosos, y remarco, sospechosos, de cometer crímenes y a drogadictos. Fue alcalde durante 22 años, así que os podéis imaginar que gozaba de gran popularidad y que la gente apoyaba sus métodos extremistas. Gozaba de esa popularidad tanto en Davao como en el resto del país. Y siendo así, Rodrigo Duterte en 2016 decide presentarse a las elecciones presidenciales y arrasa con 16,6 millones de votos. Mayor Rodrigo Roa Duterte. Durante la campaña se jactaba de no temblarle la mano para matar, torturar o lo que hiciera falta para mantener la ley y el orden. Y eso hizo. Nada más llegar a la presidencia, empezó a librar una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, o con la excusa del narcotráfico, como veremos más adelante. ¿Cuál es su táctica entonces? Porque evidentemente existen unos procesos judiciales y unas garantías legales para que las fuerzas del orden público no puedan matar a la gente así, sin más. Empieza a colocar gente en los estamentos militares y policiales y estos comienzan a contratar mercenarios, sicarios e incluso a civiles para que hagan el trabajo sucio y se encarguen de matar a sangre fría a los sospechosos de narcotráfico. Previamente, ellos se habían encargado de poner un precio a sus cabezas. Esto es a lo que se le llama ejecuciones extrajudiciales. Y en estos 4 años que lleva de mandato, os aseguro que las cifras son demenciales. En marzo del pasado año, la policía local reconoció que 29.000 asesinatos estaban bajo investigación por tener relación con la guerra contra las drogas. Según datos de Human Rights Watch, en 2018 eran 12.000 los asesinados y, según varias organizaciones humanitarias, con datos de este año, las cifran en 27.000 los asesinados. Conocer la cifra exacta es casi imposible y hay que recordar que detrás de esos números existen nombres y apellidos. Por eso quiero hablaros de una historia que es más cercana, concretamente de un español, para que veáis hasta dónde llega la impunidad de las autoridades filipinas al respecto. El periodista Nacho Carretero, que tal vez le conozcáis por ser el autor de Fariña, escribió un reportaje maravilloso en El País, cuyo link os dejo abajo en la descripción para que lo leáis, en el que habla de la ejecución del gallego Diego Bello. Os leo la entradilla del reportaje. La vida a Diego Bello se la quitó la policía de Siargao la madrugada del pasado 8 de enero, en concreto, y según su novia Gina, a la 1:03. A esa hora exacta, Gina escuchó la moto de Diego llegando a su casa unifamiliar cercana al mar, y después sus pasos. A continuación, el sonido de la puerta de la entrada abriéndose, que se interrumpe de forma seca por varias detonaciones. Varios disparos que Gina reproduce con voz clara
porque todavía los tiene en la cabeza. Un grito seco entre ellos, de Diego. Después, pasos y murmullos. Silencio. Y 2 disparos más. Las razones por las que le ejecutaron tendréis que leerlas en el reportaje, porque no quiero destriparos nada. Pero la escena que describe es exactamente lo que llevan denunciando en Filipinas que hacen las autoridades para asesinar sin pudor. Trucaron la escena del crimen para que pareciera lo que no era. Pero afortunadamente, y gracias al empeño de su novia, de sus amigos, de sus familiares, consiguieron que la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas dijera que todo apuntaba a que se trataba de una ejecución sumaria. Llegados a este punto, es probable que os planteéis por qué la comunidad internacional no está haciendo nada al respecto. Bueno, pues en junio de este año, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU escribió un informe en el que hablaba de las violaciones al respecto por parte del gobierno filipino. Evidentemente, toda una avalancha de organizaciones humanitarias y pro derechos humanos que llevan ya años denunciando lo que sucede en Filipinas se unieron para presionar a la ONU para que, al fin de cuentas, hicieran algo. Sobre todo después de que el propio Rodrigo Duterte reconociera la existencia de estos asesinatos. Pinakulong ko. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Es la primera vez que lo admite en público. Pero si pensáis que aquí acaba la cosa, estáis equivocados. Porque este hombre, como ya os he dicho, tiene tela. El pasado 18 de julio entró en vigor la nueva ley antiterrorista. Para hablar de ella hace falta aportar contexto, porque una norma de tal envergadura no nace así como así. Hay que retroceder varias décadas, concretamente a las Filipinas de 1965. Cuando comienza la dictadura, que duró 21 años, de Ferdinand Marcos. Sin entrar en mucho detalle, diré que, como sucede en todas las dictaduras del mundo, nacen grupos rebeldes que las combaten desde dentro. En este caso, se trata de una guerrilla comunista llamada Nuevo Ejército del Pueblo. En su apogeo, en los años 80, llegaron a contar con hasta 26.000 efectivos. Y para que veáis hasta dónde llegaba su poder, este grupo rebelde era financiado por el Partido Comunista Chino, por Vietnam e incluso por el dictador libio Muammar Gaddafi. Han sido siempre considerados como una de las guerrillas más letales de Asia. Para Estados Unidos, la Unión Europea y evidentemente para Filipinas, son considerados una organización terrorista que aún continúa vigente. Sí es cierto que no con el poder del que gozaba antaño, pero sigue manteniendo el control de ciertas zonas del país y se financian mediante impuestos revolucionarios y extorsiones a los líderes locales. Bien, ahora llegamos a nuestros días. Duterte, cuando sube al poder en 2016, había prometido que iba a mantener la vía de diálogo y de paz que se habían abierto en las conversaciones de Oslo con el líder político de la organización. Pero estas se rompieron hasta en 3 ocasiones, la última en marzo de este mismo año, cuando ya Duterte le dio carpetazo final al asunto. Ese mismo mes, en marzo, se había conocido que las autoridades filipinas habían matado en una redada al líder militar de la organización, que no es el mismo que el líder político. Este es el primer factor de contexto. El segundo es la guerra contra las drogas de la que venimos hablando. Y el tercero es de un hecho que tal vez haya pasado inadvertido para muchos, pero que tiene una importancia muy grande. La guerra contra el ISIS en pleno suelo filipino. Durante los años más crudos de la guerra en Siria, la coalición internacional, aparte de repartirse el poder de la región, trataba de expulsar al ISIS o acabar con ellos. Bien, pues durante esa época, aquí en Filipinas, el gobierno entra en guerra abierta contra el califato en una isla del sur llamada Mindanao y que posee una ciudad muy importante en Filipinas, que se llama Marawi. Esta zona ha sido siempre muy conflictiva. El ejército lleva en guerra abierta casi desde los años 60 contra insurgencias comunistas e islamistas que buscan crear un estado independiente en la región. Hasta aquí los 3 factores de contexto. Bien, si ahora los juntamos, la guerra contra las drogas, los comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo y el yihadismo radical, tenemos el cóctel perfecto para que un presidente como Rodrigo Duterte se saque de la manga una ley antiterrorista
que, en teoría, salve al pueblo de estas amenazas. Pero ateniéndose a la propia norma, se puede vislumbrar que la única intención que hay detrás es la de acallar adversarios, encarcelar enemigos políticos y tener un respaldo legal que le permita a Duterte seguir continuando con su política represiva. Para empezar, la ley hace una definición un poco vaga, ambigua de lo que es un delito terrorista y lo que puede llevar a que sea considerado como tal cualquier protesta contra el gobierno. Aumenta el tiempo en el que un sospechoso puede permanecer retenido por las autoridades sin orden de detención de 3 a 24 días. Pero lo que ya delata por completo las intenciones de esta ley antiterrorista es que en caso de que hubiese una orden de arresto, esta ya no va a ser emitida por los tribunales, sino por un comité que, atención, está formado por el propio Rodrigo Duterte, su ministro de Interior, su ministro de Exteriores y su ministro de Justicia, entre otros. Ellos son los que se van a encargar de decidir a quiénes emitir órdenes de arresto y a quiénes no. Si ya desde 2016, cuando Duterte subió al poder, 308 activistas han sido asesinados, 214 torturados y 838 detenidos, según datos de la organización humanitaria Caraptan, con esta ley antiterrorista, esas cifras podrán aumentar a miles entre adversarios políticos, activistas de organizaciones humanitarias y todo aquel que se atreva a criticar la gestión del gobierno. Y sabiendo todo esto, os preguntaréis, bueno, ¿los filipinos querrán cortarle las alas a Duterte? Pues no. Aparte de una oposición política débil y completamente denostada por arrestos y hostigamientos por parte de Rodrigo Duterte, es que además la población le da un aprobado del 91% según Pulse Asia Research. Su popularidad no desciende en absoluto y los ciudadanos aprueban su gestión. Esto ya está planteando el debate de quién sucederá al grandísimo Duterte cuando finalice su mandato en 2022. Pues según apunta Sara Gómez Armas, que es la corresponsal de la agencia EFE en Filipinas y que os recomiendo seguir en redes para enteraros de lo que sucede en el país, todo apunta a que será su hija, Sara Duterte. Rodrigo Duterte pasaría a ser vicepresidente para gozar de protección ante posibles juicios futuros. ¿Y adivináis qué puesto ostenta la hija de Rodrigo Duterte? Es la alcaldesa de Davao. El círculo se cierra. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis, pulgar arriba, suscribíos y recordad, no leáis las noticias, comprendedlas. Hasta la vista.